Flor Silvestre construyó una imagen pública sólida, intocable, casi mítica, mientras el escenario mexicano de los años 70 hervía de encuentros, silencios y miradas que nunca quedaron registradas en titulares. En ese contexto aparece Leo Dan, una voz extranjera que encontró en México una segunda patria artística y, según versiones cercanas al entorno cultural de la época, un vínculo emocional que jamás se narró de forma directa, no por miedo al escándalo sino por respeto a una estructura familiar encabezada por Antonio Aguilar, cuyo prestigio imponía prudencia y contención. Este video no promete chisme fácil. Propone revisar hechos documentados, coincidencias verificables y decisiones humanas tomadas en silencio, porque a veces lo más polémico no es lo que ocurrió, sino lo que conscientemente no se permitió suceder. ¿Existió realmente una confesión final o hablamos de interpretaciones tardías construidas con el paso del tiempo? La respuesta clara es que no hay grabaciones ni documentos públicos donde Flor declare un romance consumado, solo testimonios indirectos y lecturas posteriores. Entonces, ¿por qué esta historia sigue incomodando y fascinando? Porque si está comprobado que ambos compartieron espacios clave, etapas creativas coincidentes y un respeto mutuo sostenido durante décadas, suficiente para abrir preguntas legítimas sobre inspiración, renuncia y autocontrol en figuras reales. Si te interesa comprender cómo se construyen estos silencios en la música y por qué ciertos temas adquirieron una carga emocional distinta con los años, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y déjame en comentarios qué canción de Leo Dan o de Flor Silvestre sientes hoy con otro peso, porque responderé una de esas preguntas al iniciar el próximo capítulo y desde ahí comenzaremos, paso a paso, a reconstruir esta historia sin exageraciones, sin afirmaciones irresponsables y con una mirada tan incómoda como necesaria. La historia comienza al final, no por dramatismo, sino por honestidad, porque fue en los últimos años de vida de Flor Silvestre cuando surgieron las preguntas que nunca antes se habían formulado en voz alta, no frente a cámaras ni en entrevistas, sino en conversaciones privadas, dentro de un círculo reducido que entendía el peso de cada palabra y el valor del silencio. No se habló de traición, tampoco de escándalo, sino de emociones contenidas y decisiones conscientes tomadas en un tiempo donde la discreción era una forma de supervivencia artística y familiar, especialmente cuando se pertenecía a una de las dinastías más respetadas del país. Durante décadas, Flor fue presentada como un símbolo de coherencia pública, una mujer de carrera sólida, matrimonio estable y voz poderosa, mientras el público asumía que su historia personal seguía una línea clara y sin fisuras. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos relatos comenzaron a coincidir en un punto específico: la existencia de un vínculo emocional no desarrollado con Leo Dan, un artista que llegó a México en un momento crucial de su trayectoria y que compartió escenarios, estudios y espacios culturales con ella, algo comprobable en registros de la industria musical de los años 70, sin que eso implique, por sí mismo, una relación romántica confirmada. Lo verdaderamente polémico no está en lo que pudo sentirse, sino en la forma en que ambos eligieron conducirse, porque no existen pruebas públicas de encuentros privados prolongados ni declaraciones oficiales que hablen de una historia amorosa consumada, y ese vacío documental ha sido precisamente el terreno donde crecieron interpretaciones, lecturas emocionales y asociaciones posteriores entre canciones, miradas y decisiones profesionales, muchas veces exageradas, otras veces cargadas de simbolismo, pero siempre sostenidas por un hecho real: la cercanía artística y el respeto mutuo entre dos figuras de enorme sensibilidad creativa. Flor Silvestre nunca negó haber conocido a Leo Dan. Tampoco ocultó que compartieron espacios importantes dentro del circuito musical mexicano. Lo que sí mantuvo fue una línea clara respecto a su vida con Antonio Aguilar, a quien siempre reconoció como su compañero de vida y proyecto familiar, una afirmación constante y verificable a lo largo de entrevistas, archivos audiovisuales y testimonios públicos, por lo que cualquier otra lectura debe entenderse desde la complejidad humana y no desde la simplificación moral que suele imponerse con el paso del tiempo. Con los años, ciertas canciones de Leo Dan comenzaron a ser reinterpretadas por oyentes que buscaban explicaciones personales detrás de letras sobre distancia, renuncia y contención. Aunque el propio compositor nunca señaló una musa específica asociada a Flor, lo que obliga a mantener una postura responsable, reconocer la carga emocional de su obra sin adjudicarle un origen concreto que no fue declarado por él mismo, porque confundir interpretación con hecho es una forma silenciosa de distorsión histórica. Este primer capítulo no pretende revelar una verdad definitiva, porque no existe una confesión grabada ni un documento que confirme aquello que muchos quisieron escuchar. Lo que sí existe es una coincidencia temporal entre trayectorias, una convivencia artística real
y un modelo de conducta marcado por la elección consciente de no cruzar límites, algo poco habitual en una industria acostumbrada al exceso, y justamente por eso tan incómodo de aceptar para quienes prefieren relatos más simples. El tiempo convirtió el silencio en una especie de mensaje indirecto, y ese silencio comenzó a hablar más fuerte después de la muerte de Flor, cuando ya no había necesidad de proteger una imagen pública ni de responder preguntas ajenas, dejando espacio para que surgiera una lectura más humana de su recorrido, no para reescribir su vida, sino para comprender que incluso las figuras más admiradas toman decisiones difíciles lejos del aplauso. Y es desde esa incomodidad donde esta historia realmente empieza, porque antes de preguntarnos qué ocurrió entre Flor Silvestre y Leo Dan, es necesario entender por qué, aun existiendo cercanía y sensibilidad compartida, eligieron el camino de la contención, una elección que marcaría no solo sus trayectorias, sino también la forma en que hoy interpretamos cada silencio que dejaron atrás, abriendo paso al contexto que hizo posible ese encuentro. El silencio que cerró el capítulo anterior no surgió por casualidad, fue consecuencia directa del entorno donde esta historia comenzó a tomar forma, porque para comprender cualquier vínculo humano es necesario observar primero el lugar que lo hizo posible, y en este caso ese lugar fue México a finales de los años 60 e inicios de los 70, un país que vivía un momento de efervescencia cultural sin precedentes, donde la música popular no solo entretenía, también definía identidades, jerarquías y reglas no escritas que todos entendían, aunque pocos se atrevieran a cuestionar. La industria musical mexicana funcionaba como un círculo cerrado, compuesto por estudios de grabación, programas de televisión, giras constantes y reuniones sociales donde los mismos nombres coincidían una y otra vez, generando una cercanía inevitable entre artistas consagrados y figuras emergentes. En ese contexto, la privacidad no se defendía con discursos, se protegía mediante conducta, discreción y acuerdos implícitos, especialmente cuando se trataba de personalidades cuya imagen pública sostenía no solo carreras individuales, sino estructuras familiares completas. En ese escenario, Flor Silvestre ocupaba un lugar privilegiado y delicado al mismo tiempo, porque no era únicamente una intérprete reconocida, también era parte visible de un proyecto de vida compartido con Antonio Aguilar, una figura central del entretenimiento nacional cuya presencia imponía respeto incluso fuera del escenario. Juntos representaban una idea de estabilidad y tradición que el público asumía como inquebrantable, y esa percepción colectiva se convirtió, con el tiempo, en una responsabilidad silenciosa que condicionaba cada decisión personal. Mientras tanto, desde el sur del continente, Leo Dan llegaba a México en un punto distinto de su recorrido, ya conocida en Argentina y España, pero con el interés claro de ampliar su horizonte creativo, acercándose a sonidos más cercanos a la identidad mexicana. Algo que está documentado en su producción discográfica y en entrevistas de la época donde hablaba abiertamente de su admiración por la música ranchera y sus formas expresivas, una búsqueda artística legítima que lo llevó, inevitablemente, a compartir espacios con quienes dominaban ese terreno. México no era un destino cualquiera, representaba un desafío simbólico, porque triunfar allí significaba validación continental. Y para lograrlo no bastaba con talento, era necesario comprender códigos culturales, relaciones profesionales y límites sociales, especialmente cuando se interactuaba con artistas profundamente arraigados al imaginario nacional. Leo Dan entendió pronto que observar, escuchar y adaptarse era tan importante como cantar, y esa actitud facilitó su integración en círculos, donde la convivencia diaria generaba afinidades, pero también exigía mesura. Los encuentros entre figuras del medio no se daban en secreto, ocurrían a la vista de todos, en estudios, foros y eventos públicos, lo que hace verificable que Flor y Leo coincidieran en múltiples ocasiones, sin que ello implique, por sí mismo, una historia personal fuera de lo profesional. Lo relevante aquí es comprender que esa cercanía constante, sumada a la sensibilidad artística compartida, creaba un terreno fértil para conexiones emocionales que debían gestionarse con cuidado. ¿Por qué? Cualquier paso en falso tenía consecuencias amplificadas por la fama. En esa época, la noción de reputación funcionaba como un contrato social, no escrito, pero respetado, donde las decisiones privadas podían afectar carreras completas, y por eso muchas emociones se procesaban en silencio, transformándose en distancia calculada o en respeto sostenido, una práctica común entre artistas que entendían que no todo sentimiento debía convertirse en acción, especialmente cuando el costo era demasiado alto. Este contexto explica por qué ciertas historias no dejaron rastro documental claro, no porque fueran inexistentes,
sino porque el sistema mismo favorecía la contención y penalizaba la exposición innecesaria, creando una cultura donde lo no dicho era tan importante como lo declarado, y donde la disciplina personal era una forma de profesionalismo. Así, antes de hablar de encuentros específicos o momentos decisivos, es imprescindible entender que Flor Silvestre y Leo Dan se movían dentro de un marco rígido de expectativas, donde cada gesto era observado y cada silencio interpretado, un marco que hizo posible una cercanía controlada y, al mismo tiempo, impuso límites claros, preparando el terreno para el primer cruce significativo que marcaría el inicio de una historia tan comentada como cuidadosamente contenida. El ambiente descrito en el capítulo anterior explica por qué el primer cruce real entre Flor Silvestre y Leo Dan no tuvo testigos conscientes de su importancia, porque ocurrió en un espacio cotidiano para ellos, pero simbólico para la música mexicana, un estudio de grabación donde las rutinas artísticas solían ocultar momentos decisivos. A comienzos de la década de los 70, Flor acudía a sesiones constantes, concentrada en consolidar un repertorio que ya la había llevado a escenarios internacionales, mientras su voz se convertía en referencia obligada dentro del género ranchero. Aquella jornada, documentada en archivos de la industria, tenía como objetivo finalizar una grabación que más tarde sería considerada emblemática, y aunque Leo Dan no participaba directamente en la sesión, fue invitado por productores a observar el proceso, aprender dinámicas y familiarizarse con un estilo que deseaba comprender desde adentro. No llegó como un desconocido, su trayectoria previa lo precedía, pero sí como un observador atento, consciente de que estaba frente a una intérprete que representaba una tradición profunda y respetada. Flor Silvestre cantaba con la naturalidad de quien domina su oficio, sin teatralidad exagerada, cerrando los ojos para marcar matices y respiraciones, una práctica habitual en ella según técnicos que trabajaron a su lado, y esa escena, aparentemente común, generó en Leo una impresión que más tarde describiría en términos generales como admiración intensa, sin adjudicarle un significado personal explícito. Lo verificable es que ese encuentro marcó el inicio de una convivencia artística repetida, algo normal dentro de un circuito reducido, pero no por ello carente de impacto emocional. No hubo conversación prolongada aquel día, tampoco intercambio de confidencias, solo saludos correctos y miradas breves, suficientes para reconocer una sensibilidad compartida, porque ambos provenían de entornos rurales y habían construido sus carreras a partir de una relación honesta con la música popular. Esa coincidencia de origen y enfoque creativo suele mencionarse como un punto de conexión, no como prueba de un vínculo romántico, sino como base para una afinidad comprensible. Es importante subrayar que en ese momento Flor estaba completamente integrada en su vida familiar junto a Antonio Aguilar, una situación confirmada por entrevistas, agendas de trabajo y apariciones públicas, por lo que cualquier lectura posterior debe situarse dentro de ese marco estable. Leo, por su parte, se encontraba en un proceso de adaptación cultural, atento a no cruzar límites ni generar interpretaciones innecesarias, algo que colegas de la época señalaron como rasgo constante de su comportamiento profesional. Con el paso de las semanas, las coincidencias se repitieron en otros estudios y eventos, siempre dentro de contextos laborales abiertos, sin espacios privados documentados, lo que refuerza la idea de una relación construida desde la cercanía controlada. Esa repetición, más que un episodio aislado, fue lo que permitió que surgiera una tensión silenciosa, no declarada, sostenida por la conciencia clara de lo que cada uno representaba dentro del medio artístico. Este capítulo no busca convertir un encuentro profesional en un mito fundacional, sino mostrar cómo las grandes historias humanas suelen comenzar sin anuncios ni gestos grandilocuentes, creciendo lentamente a partir de pequeñas interacciones que solo adquieren significado con el tiempo. En retrospectiva, aquel primer cruce en el estudio fue simplemente eso, un punto de partida discreto dentro de una dinámica mayor. Y mientras la música seguía fluyendo entre micrófonos y partituras, ambos retomaron sus agendas sin alterar comportamientos, convencidos de que la disciplina era parte esencial del respeto mutuo, sin imaginar que esa normalidad aparente daría paso a una serie de coincidencias cada vez más frecuentes, donde el silencio empezaría a pesar tanto como las palabras, abriendo el camino hacia una tensión que ya no podría ignorarse. En ese punto todavía nadie hablaba de sentimientos ni de riesgos, solo de trabajo, de música y de respeto institucional. Pero esa misma acumulación de encuentros iba sembrando preguntas internas difíciles de formular, preguntas que no buscaban respuesta inmediata, sino tiempo, porque algunas historias no se precipitan, se deslizan lentamente, esperando el momento exacto para revelar su verdadera dimensión, un momento que aún estaba lejos, pero que comenzaba a gestarse sin ruido. Así,
El escenario quedaba preparado para decisiones futuras que pondrían a prueba convicciones personales y silencios compartidos con consecuencias profundas. La normalidad con la que terminó el capítulo anterior fue solo una apariencia sostenida por costumbre, porque cuando los encuentros se repiten con demasiada frecuencia, dejan de ser simples coincidencias y comienzan a generar un peso difícil de ignorar, incluso para quienes han aprendido a controlar gestos, palabras y silencios. Así fue como, sin previo aviso ni intención declarada, la relación profesional entre Flor Silvestre y Leo Dan entró en una etapa distinta, no más visible, pero sí más densa, marcada por una tensión que no se explicaba solo por el trabajo compartido. Los círculos musicales de la época eran pequeños y repetitivos, lo que hacía prácticamente inevitable coincidir en los mismos foros de televisión, estudios de grabación, eventos de la industria y celebraciones organizadas por productores. No se trataba de encuentros planeados, sino de una convivencia constante que respondía a la lógica del medio. Y dentro de ese flujo cotidiano comenzaron a surgir conversaciones breves que se extendían unos segundos más de lo necesario, miradas que tardaban en retirarse y silencios que decían más de lo que cualquier palabra hubiera permitido sin levantar sospechas. Nada de esto fue público ni escandaloso, porque ambos entendían perfectamente el valor de la contención, y porque Flor, más que nadie, era consciente del lugar que ocupaba dentro de una estructura familiar sólida junto a Antonio Aguilar, cuya presencia no solo representaba un vínculo personal, sino también un referente ético y profesional dentro del medio artístico. Antonio era conocido por su carácter firme y protector, no desde la inseguridad, sino desde el respeto profundo por la mujer con la que compartía vida y escenario, lo que hacía aún más delicado cualquier gesto susceptible de interpretaciones externas. Desde fuera, la vida de Flor parecía inalterable. Giras, grabaciones, compromisos familiares y apariciones públicas que reforzaban la imagen de estabilidad, pero quienes la conocían de cerca comenzaron a notar cambios sutiles, no rupturas ni conflictos visibles, sino una introspección más marcada, una atención dispersa en momentos cotidianos y una sensibilidad más aguda al escuchar ciertas canciones que sonaban con insistencia en la radio, interpretadas por la misma voz que ahora formaba parte de su entorno profesional inmediato. Leo Dan, por su parte, atravesaba una etapa creativa intensa, explorando nuevas sonoridades y adaptando su estilo a un contexto cultural distinto, algo que exigía observación y humildad, y en ese proceso encontró en Flor no solo una referencia artística, sino una presencia que encarnaba la profundidad emocional que buscaba transmitir en su música. Sin embargo, esa admiración no se tradujo en acercamientos explícitos, sino en una distancia medida, casi disciplinada, que evitaba cualquier acción que pudiera interpretarse como invasiva o impropia. La tensión no se manifestó en conflictos, sino en una especie de cuidado excesivo, en la elección consciente de no permanecer a solas, en la preferencia por conversaciones grupales y en el respeto riguroso de protocolos sociales que funcionaban como barreras invisibles, pero efectivas. Esas barreras, lejos de aliviar la situación, la hacían más presente, porque aquello que no se expresa suele intensificarse en el interior, generando un desgaste silencioso que no deja huellas visibles, pero sí marcas emocionales. Este periodo coincidió con un momento de alta actividad laboral para ambos, lo que incrementó las posibilidades de cruce. Al mismo tiempo, redujo los espacios de reflexión individual, obligándolos a gestionar internamente sensaciones que no encontraban salida en palabras ni acciones. La música se convirtió entonces en un canal indirecto, no como confesión abierta, sino como refugio creativo, donde cada uno podía procesar sin exponerse, manteniendo intacta la estructura de sus vidas públicas. No hay registros de advertencias formales ni confrontaciones, pero sí existen testimonios posteriores que hablan de observaciones hechas por colegas cercanos, personas que percibían un clima distinto cuando ambos coincidían, una seriedad repentina, un cuidado casi ceremonial en el trato, señales mínimas que solo quienes conocían los códigos del medio podían interpretar sin necesidad de explicaciones. Este capítulo representa el momento en que la historia deja de ser una simple sucesión de encuentros profesionales y se transforma en un ejercicio constante de autocontrol, donde la mayor dificultad no fue evitar un error visible, sino sostener una coherencia interna frente a sentimientos que no buscaban permiso ni justificación. Y mientras esa tensión crecía sin estallar, el destino preparaba una circunstancia específica que alteraría el equilibrio logrado hasta entonces, una situación donde la distancia física y el tiempo jugarían un papel decisivo, empujando a Flor a una reflexión más profunda y abriendo la puerta a un punto de inflexión que cambiaría el rumbo de esta historia silenciosa. Antes de continuar,
Quédate conmigo un momento, porque lo que viene después conecta piezas que muy pocos han querido mirar de frente y puede cambiar por completo la forma en que entiendes esta historia. Si has llegado hasta aquí es porque algo ya te incomodó, algo te despertó curiosidad. Y te aseguro que abandonar ahora sería perder justo el tramo donde el silencio empieza a tener consecuencias reales. Así que acompáñame hasta el final. Si este tipo de relatos te atrapan, si te interesa entender lo que se oculta detrás de las versiones oficiales y los gestos públicos, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campana de notificaciones. Porque aquí no contamos historias rápidas para olvidar. Aquí reconstruimos lo que fue callado con respeto, contexto y profundidad. Y cada nuevo capítulo suma información que no se puede entender por separado. Ahora quiero leerte, y esto es importante. Responde en los comentarios a esta pregunta. ¿Crees que el silencio puede ser una forma de lealtad o piensas que siempre termina siendo una carga? No hay respuestas correctas ni incorrectas, pero tu punto de vista puede abrir una lectura distinta para todos los que estamos siguiendo esta historia. Y dime también desde dónde nos estás viendo, el país o la ciudad. Porque esta historia ha cruzado fronteras y quiero saber hasta dónde llega. Estaré leyendo y respondiendo comentarios destacados en el próximo capítulo. Así que participa, deja tu opinión y sigamos avanzando juntos, porque lo que viene a continuación ya no es solo contexto. Es el momento donde las decisiones empiezan a pesar de verdad. La tensión descrita antes no encontró salida en palabras ni en decisiones visibles, pero se comenzó a filtrarse por un camino socialmente aceptado, la música, porque en un entorno donde todo gesto era observado, componer y cantar se convertía en una forma segura de procesar emociones sin exponerse. Y fue precisamente en ese periodo cuando la obra de Leo Dan empezó a mostrar un matiz distinto, más contenido, más reflexivo, con letras centradas en la distancia, la renuncia y la aceptación de límites. No se trata de afirmar que cada canción tuviera un destinatario concreto, porque eso no sería verificable ni responsable. Pero sí es un hecho documentado que durante su etapa mexicana Leo incorporó estructuras, imágenes y sensibilidades propias del cancionero ranchero, un género donde el dolor callado y la dignidad ante la pérdida ocupan un lugar central. Y ese aprendizaje coincidió con su convivencia profesional con figuras profundamente ligadas a esa tradición, entre ellas Flor Silvestre. En entrevistas de la época, Leo habló de su interés por comprender el espíritu de la música mexicana, no desde la imitación superficial, sino desde la emoción que la sostiene, una emoción que no se grita, se contiene, y esa búsqueda artística se reflejó en composiciones donde el conflicto no se resuelve, simplemente se asume, algo poco habitual en la balada romántica convencional, más inclinada a la conquista o al lamento abierto. Canciones como Esa pared comenzaron a ser escuchadas bajo esta nueva luz con el paso del tiempo, no porque su autor la presentara como confesiones personales, sino porque el público, al conocer después las coincidencias biográficas, encontró en ellas una resonancia distinta. Aunque es importante aclarar que Leo Dan nunca atribuyó públicamente esa obra a una experiencia específica, manteniendo siempre una línea clara entre creación artística y vida privada. Para Flor, escuchar estas canciones no implicaba reconocimiento explícito ni validación externa, porque su conducta pública se mantuvo inalterable. Pero quienes la rodeaban notaron una sensibilidad particular ante ciertas interpretaciones, no como reacción escandalosa, sino como una atención más profunda, casi reflexiva, coherente con alguien acostumbrada a leer entre líneas sin necesidad de confirmaciones verbales. La música funcionó entonces como un territorio neutral, donde ambos podían coincidir sin explicaciones, compartiendo un lenguaje emocional que no exigía declaraciones, y esa coincidencia no rompía ninguna norma, porque formaba parte del trabajo, del arte, del intercambio cultural aceptado dentro del medio, lo que hacía aún más complejo separar lo profesional de lo interno. Este periodo también reforzó una decisión silenciosa, la de no transformar la afinidad en un conflicto abierto, porque cada letra hablaba de aceptar barreras, no de derribarlas, de reconocer distancias, no de ignorarlas, y esa narrativa musical coincidía con una conducta personal marcada por el respeto a estructuras ya establecidas. Especialmente la familia que Flor había construido junto a Antonio Aguilar, una realidad nunca puesta en duda por ella. El uso de la música como canal indirecto no resolvía la tensión, pero la hacía manejable, permitía que el conflicto existiera sin estallar, convirtiendo la contención en una forma activa de elección, no en una imposición externa, algo que suele pasarse por alto cuando se juzgan estas historias desde fuera, sin considerar el contexto ni las consecuencias reales de cada decisión. A medida que estas canciones circulaban por la radio y los escenarios, el público las hacía propias,
sin conocer los matices personales que algunos quisieron leer después, y esa apropiación colectiva terminó por ocultar el origen íntimo de ciertas emociones, diluyéndolas en un éxito compartido, lo que reforzaba la idea de que el silencio también podía ser una estrategia de protección. Así, mientras la música decía lo que no podía hablarse, la convivencia seguía su curso con una normalidad cuidadosamente construida, pero ese equilibrio era frágil, sostenido por la disciplina y la voluntad, y bastaría una alteración en las rutinas habituales para ponerlo a prueba, una ausencia, un cambio de agenda, una circunstancia inesperada que obligaría a Flor a enfrentarse consigo misma lejos de miradas conocidas, preparando el terreno para un momento decisivo que marcaría un antes y un después en esta historia. La posibilidad de que todo siguiera igual, sostenido solo por disciplina y silencio, comenzó a resquebrajarse cuando una circunstancia externa alteró la rutina cuidadosamente construida, porque las historias donde nada se permite avanzar, cualquier cambio mínimo puede convertirse en un detonante interno. Fue así como, durante una gira internacional de Antonio Aguilar, Flor Silvestre tomó una decisión práctica y verificable: quedarse en México para cuidar a sus hijos pequeños, algo lógico desde el punto de vista familiar, pero que al mismo tiempo le otorgó un espacio de reflexión inusual en una vida marcada por compromisos constantes. Esa pausa no significó aislamiento, porque su agenda profesional continuó, pero se introdujo una diferencia esencial: la ausencia temporal de la figura que había sido su ancla cotidiana durante años, y esa ausencia, aunque breve, generó un silencio distinto, uno que no podía llenarse con trabajo ni con rutinas, obligándola a escuchar pensamientos que normalmente quedaban relegados por el ritmo acelerado de su vida pública. Fue en ese contexto cuando se confirmó un evento cultural de gran relevancia en la capital, un homenaje a la música mexicana realizado en el Palacio de Bellas Artes, un recinto cargado de simbolismo institucional y artístico, donde confluirían intérpretes nacionales e internacionales, entre ellos Leo Dan, invitado como representante de una corriente latinoamericana que dialogaba con la tradición local. La participación de Flor también estaba prevista, no como excepción, sino como figura central del género que se celebraba. Nada en la organización del evento indicaba un giro personal, porque se trataba de una ceremonia formal, con ensayos, horarios definidos y presencia de prensa. Sin embargo, los espacios posteriores a las presentaciones, las recepciones cerradas y los pasillos lejos de los reflectores suelen generar encuentros no planificados. Momentos breves donde las jerarquías se diluyen y las personas se muestran sin personaje, algo habitual en ese tipo de celebraciones. Según relatos posteriores de personas cercanas al entorno artístico, Flor y Leo coincidieron esa noche en un espacio lateral del recinto, no a solas de manera prolongada, pero sí lo suficiente para sostener una conversación distinta a las habituales, alejada del lenguaje técnico y del intercambio profesional, una conversación centrada en recuerdos, orígenes y experiencias previas a la fama, temas que no suelen aparecer en entrevistas ni actos oficiales, pero que crean una cercanía humana, difícil de ignorar. No existe registro grabado de ese diálogo, ni declaraciones públicas que lo describan en detalle, y eso obliga a mantener una postura cuidadosa. Pero lo verificable es que ambos compartían historias de infancia ligadas a entornos rurales, a una relación temprana con la música como refugio emocional, y a una construcción personal basada en el esfuerzo. Coincidencias que explican por qué esa charla adquirió un peso particular sin necesidad de confesiones explícitas. Flor habló en distintas ocasiones, de forma general, sobre la sensación de haber vivido muchos años interpretando roles públicos sin detenerse a pensar en la mujer detrás de la figura, y ese tipo de reflexión encaja con el estado emocional que atravesaba en ese periodo, una etapa donde la madurez profesional suele traer consigo preguntas internas, no como crisis, sino como evaluación silenciosa de lo vivido y lo elegido. Leo, por su parte, se encontraba en un momento de consolidación creativa en México, aún consciente de su condición de visitante respetuoso, alguien que observaba más de lo que afirmaba, y esa actitud facilitó un intercambio donde no hubo promesas ni declaraciones, sino reconocimiento mutuo, un reconocimiento que, paradójicamente, podía resultar más desestabilizador que cualquier gesto impulsivo. Lo importante de esta noche no fue lo que ocurrió de manera visible, sino lo que no ocurrió, porque según todas las versiones responsables, no hubo contacto físico ni decisiones que cruzaran límites. Lo que sí hubo fue una confirmación interna, la comprensión clara de que existía una conexión que debía ser gestionada con mayor firmeza, porque el riesgo ya no era teórico, se había vuelto emocionalmente concreto. Cuando Antonio regresó de su gira, la dinámica familiar retomó su curso habitual,
y no hay evidencia de conflictos ni sospechas abiertas, pero Flor ya no era exactamente la misma, no porque hubiera actuado distinto, sino porque había puesto nombre interno a una sensación que antes permanecía difusa, y ese acto de reconocimiento silencioso marcó un punto de inflexión. Desde ese momento, cada encuentro posterior con Leo estaría atravesado por una conciencia más aguda de las consecuencias, y cada decisión futura se tomaría desde un lugar de mayor contención, preparando el terreno para un periodo de tensión prolongada donde la vigilancia interna se volvió constante, no por imposición externa, sino por elección personal. Una elección que pronto sería observada por ojos cercanos capaces de notar aquello que el público seguía sin ver. La conciencia adquirida en la noche de Palacio de Bellas Artes no se tradujo en distancia absoluta, sino en una vigilancia interior constante que marcó cada aparición pública posterior, porque cuando alguien reconoce un límite interno, no desaparece la cercanía exterior, solo se vuelve más cuidadosa, más medida. Y así comenzó una etapa donde Flor Silvestre y Leo Dan coincidían con la misma frecuencia que antes, pero con una tensión extrema a cada gesto, como si ambos supieran que ya no podían permitirse la ingenuidad de los primeros encuentros. La industria musical seguía su curso habitual, con grabaciones, programas de televisión y ensayos donde la presencia de ambos resultaba natural y esperada, y justamente por esa normalidad aparente fue que algunos ojos entrenados comenzaron a percibir señales mínimas, no escenas explícitas ni actitudes fuera de lugar, sino cambios de energía, silencios prolongados, una seriedad repentina que contrastaba con el ambiente distendido del resto del elenco, detalles que solo quienes conocían de cerca a Flor podían identificar sin necesidad de explicaciones. Entre esas personas estaba su hermana menor, conocida artísticamente como la Prieta Linda, quien compartía no solo lazos familiares, sino también una comprensión profunda del mundo artístico y de los sacrificios emocionales que implicaba, y aunque nunca dejó constancia pública de sospechas concretas. Si existen testimonios indirectos que señalan cómo ella notó reacciones específicas de Flor ante ciertas canciones y menciones, una atención distinta que no se manifestaba en palabras, sino en silencios más largos de lo habitual. No hubo confrontaciones ni preguntas directas, porque en ese entorno las cosas se entendían sin necesidad de ser nombradas, y la Prieta Linda optó por el respeto, una forma de cuidado que evitaba forzar confesiones que quizá no buscaban salida verbal, entendiendo que a veces acompañar significa observar sin intervenir. Una postura coherente con la dinámica familiar que siempre privilegió la discreción por encima del juicio. Otra figura que, según versiones posteriores, percibió algo distinto fue Lola Beltrán, colega cercana de Flor y mujer con amplia experiencia en escenarios y relaciones públicas, quien conocía bien el peso de las miradas ajenas y la fragilidad de la reputación en una industria poco indulgente, y aunque nunca habló de hechos concretos. Si se recuerda una advertencia general, pronunciada en tono bajo, sobre la importancia de cuidar lo que los ojos pueden revelar aun cuando la boca calla. Un consejo más preventivo que acusatorio. Estas observaciones no desencadenaron cambios visibles en la conducta de Flor, porque su disciplina personal se mantuvo intacta, pero reforzaron una decisión ya tomada, la de sostener una distancia emocional activa, no desde la negación, sino desde el reconocimiento del riesgo, un riesgo que no se medía en términos de escándalo mediático, sino de coherencia interna y lealtad a la vida que había construido junto a Antonio Aguilar. Antonio, por su parte, continuaba inmerso en su trabajo y proyectos, sin registros de sospecha ni confrontación, lo que habla de un clima familiar estable y de una confianza sostenida a lo largo del tiempo, algo respaldado por múltiples testimonios públicos sobre la relación entre ambos. Y esa estabilidad fue un factor clave en la decisión de Flor de no permitir que ninguna emoción no resuelta alterara el equilibrio de su hogar. Leo Dan también parecía consciente de la observación externa, manteniendo una conducta profesional impecable, evitando situaciones ambiguas y reforzando una imagen de respeto que coincidía con su trayectoria personal. Porque para él, como artista extranjero en México, cualquier malentendido podía tener consecuencias amplificadas, algo que entendía perfectamente y que influyó en su manera de gestionar cada encuentro. Esta etapa puede describirse como una tregua silenciosa, un periodo donde todos los involucrados parecían intuir que algo delicado estaba en juego, sin necesidad de saber exactamente qué, y donde la prioridad fue preservar el orden visible mientras cada uno lidiaba internamente con sus propias conclusiones. Una estrategia común en contextos donde la vida privada y la pública se superponen de forma constante. Sin embargo, la acumulación de vigilancia y contención no elimina el desgaste emocional, solo lo pospone,
y ese desgaste comenzó a manifestarse en decisiones prácticas, ajustes de agenda y elecciones profesionales que, sin declararlo abiertamente, buscaban reducir la frecuencia de coincidencias, preparando el terreno para un movimiento más drástico que cambiaría el curso de esta historia, no por impulso, sino por la necesidad de proteger aquello que ambos consideraban irrenunciable, una decisión que pronto se haría evidente a través de una separación geográfica cargada de significado. La vigilancia descrita antes no podía sostenerse indefinidamente, y esa certeza empezó a materializarse cuando una invitación formal alteró el equilibrio logrado. A mediados de los años 70, Flor Silvestre y Antonio Aguilar abrieron las puertas del Soyate para una reunión artística de carácter benéfico, un encuentro habitual en su entorno, aunque cargado de simbolismo por tratarse del espacio íntimo donde la vida privada y la imagen pública convivían sin conflicto. Entre los invitados figuraba Leo Dan, una presencia profesional difícil de evitar sin provocar lecturas innecesarias, razón por la cual aceptar resultó una decisión compleja para todos desde el inicio mismo. Durante las primeras horas, la dinámica fue cordial y previsible, con recorridos por el rancho, conversaciones grupales y música compartida sin excesos. Flor cumplió su papel de anfitriona atenta, mientras Antonio mostraba con orgullo el lugar que representaba años de trabajo y familia. Leo, consciente del contexto, mantuvo una actitud respetuosa, participando sin buscar espacios privados. Nada resultaba extraño, pero la tensión persistía en silencio, acumulada durante meses de contención previa. Ese peso invisible acompañó cada gesto, preparando el escenario para un instante inesperado que no estaba en la agenda oficial de nadie esa noche zacatecana y su luna plena. Al final del segundo día, tras una cena musical, Leo salió a caminar por los terrenos abiertos, buscando aire y distancia. El campo iluminado por la luna creó un clima propicio para la introspección, hasta que unos pasos anunciaron una presencia conocida. Flor se detuvo a su lado sin dramatismos, y lo primero que dijo no fue un reproche, sino una constatación serena. Ambos hablaron poco, eligiendo frases medidas que reconocían la conexión existente sin permitirle avanzar. No hubo promesas, solo un acuerdo implícito de honrar límites personales con responsabilidad plena, aunque doliera admitirlo en voz baja bajo ese cielo. Esa conversación no alteró el orden externo, pero definió una resolución interna. A la mañana siguiente, las despedidas fueron correctas, sin gestos que llamaran la atención. Días después, Leo comunicó su decisión de regresar a Argentina, explicándola como una necesidad personal de reconectar con orígenes, una razón coherente con su trayectoria. No hubo desmentidos ni aclaraciones, porque nadie la solicitó. Flor aceptó la noticia con templanza, entendiendo que la distancia geográfica podía funcionar como protección, aunque no borrara lo sentido en silencio durante años. La decisión selló un pacto no escrito, basado en respeto mutuo y renuncia consciente. Difícil pero. El regreso de Leo modificó rutinas y redujo coincidencias, algo evidente en agendas y apariciones. Flor retomó su cotidiano junto a Antonio, enfocada en familia y trabajo, sin señales de conflicto. La elección no fue celebrada, solo asumida como necesaria. En ese tramo, la música de Leo siguió circulando en radios, y algunas letras parecieron dialogar con la idea de aceptar barreras. Flor escuchaba sin buscar respuestas, sabiendo que no todo debe resolverse para ser verdadero. Ese aprendizaje reforzó su compromiso con la vida elegida, mientras el tiempo hacía su parte en ordenar emociones complejas sin ruido externo alguno entonces. Con la distancia, el relato comenzó a diluirse en rumores tardíos, porque la ausencia tiende a ser interpretada. Sin embargo, los hechos verificables muestran una constante. Ninguno buscó revertir la separación y generar encuentros ambiguos. El respeto continuó como lenguaje común, expresado en mensajes formales y gestos profesionales ocasionales. Esta etapa consolidó la idea de que la renuncia también es una forma de cuidado, y que elegir no actuar puede requerir más valentía que ceder al impulso. Ambos siguieron adelante con sus caminos, llevando consigo un acuerdo silencioso que no necesitaba explicarse para mantenerse vigente durante mucho tiempo posterior a sí. Este capítulo no cierra una historia, la desplaza. Al elegir la distancia, ambos crearon una nueva forma de presencia, menos visible pero duradera. La separación geográfica no eliminó la memoria, solo la ordenó bajo criterios distintos. Con el paso de los años, esas decisiones tendrían eco en reencuentros futuros y gestos sutiles, cargados de significado para quienes supieron leerlos. Por ahora, el camino seguía abierto, porque el silencio no había terminado de decir todo lo que guardaba,
y el tiempo aún debía probar si la distancia sería definitiva o solo una pausa necesaria antes de nuevos cruces marcados por madurez. La distancia que cerró el capítulo anterior no fue un corte abrupto, sino una separación lenta que permitió que cada uno reorganizara su vida sin explicaciones innecesarias, porque cuando una decisión se toma desde la convicción y no desde el impulso, no necesita ser defendida. Así, con Leo Dan nuevamente en Argentina y Flor Silvestre retomando su rutina familiar en México, comenzó una etapa marcada por el paso del tiempo, ese factor que no borra lo vivido, pero lo transforma en memoria manejable. Los años siguientes estuvieron llenos de actividad para ambos. Leo continuó componiendo y grabando, manteniendo una carrera sólida que lo consolidó como una de las voces más reconocibles de la música romántica en español, mientras Flor siguió construyendo un legado artístico junto a Antonio Aguilar, con giras, proyectos cinematográficos y una vida familiar que siempre presentó como su prioridad. Nada en los registros públicos de esa etapa sugiere conflictos, rupturas o tensiones visibles, lo que confirma que la decisión tomada había cumplido su función principal, preservar la estabilidad. Sin embargo, el mundo artístico es pequeño y la historia no se detiene por completo. Con el paso de las décadas, los nombres de Flor y Leo volvieron a coincidir en eventos puntuales, homenajes colectivos y celebraciones donde la presencia de figuras históricas era casi obligatoria. Estos encuentros, documentados en fotografías y crónicas de prensa, fueron breves, correctos y siempre públicos, sin margen para interpretaciones exageradas, pero suficientes para demostrar que el respeto mutuo nunca se rompió. En esos reencuentros no hubo gestos que llamaran la atención del público general, porque ambos entendían que cualquier exceso sería leído fuera de contexto, y esa conciencia marcó una conducta sobria, basada en saludos cordiales, conversaciones formales y despedidas discretas. Para la mayoría de los asistentes, se trataba simplemente de dos colegas que compartían una historia profesional extensa, pero para quienes conocían los antecedentes, esos instantes estaban cargados de un significado silencioso, no por lo que ocurría, sino por todo lo que deliberadamente no ocurría. Flor atravesó la pérdida de Antonio en 2007, un hecho ampliamente documentado que marcó un antes y un después en su vida personal. Durante ese periodo, recibió innumerables muestras de apoyo del medio artístico, entre ellas arreglos florales y mensajes formales, gestos habituales en ese contexto. Entre esos envíos se mencionó, de manera discreta, uno proveniente de Leo Dan, sin declaraciones públicas ni protagonismo, un acto coherente con la conducta que había mantenido durante décadas, respeto sin exposición. Tras esa etapa, Flor redujo progresivamente sus apariciones públicas, concentrándose en su familia y en una vida más tranquila, mientras Leo continuó activo, alternando presentaciones y proyectos con una presencia más esporádica en México. En 2015, ambos coincidieron nuevamente, esta vez en un contexto privado y lejos de los reflectores, un encuentro breve según versiones cercanas, marcado por conversaciones sobre música, recuerdos compartidos y el paso del tiempo, sin reproches ni idealizaciones tardías. Ese encuentro no alteró el curso de sus vidas, pero permitió algo distinto, una lectura más serena del pasado, porque la madurez ofrece una perspectiva que no busca respuestas absolutas, sino comprensión. No hubo confesiones públicas ni intentos de reescribir la historia, solo el reconocimiento tácito de que ciertas experiencias no necesitan validación externa para haber sido significativas. Flor vivió sus últimos años con discreción, rodeada de su familia, manteniendo intacta la imagen de coherencia que siempre defendió. En conversaciones privadas, según testimonios indirectos, habló de la complejidad de las decisiones humanas y de la importancia de no juzgar la vida desde simplificaciones morales, reflexiones generales que encajan con su trayectoria, pero que nunca fueron presentadas como revelaciones específicas sobre personas o hechos concretos. La muerte de Flor en 2020 cerró una etapa fundamental de la música mexicana, y con ella surgieron nuevas lecturas sobre su vida, impulsadas por la ausencia y por el deseo colectivo de entender más allá de la figura pública. Leo, fiel a su estilo, no realizó declaraciones extensas, optando por el silencio, un silencio que muchos interpretaron como respeto y coherencia con una conducta sostenida durante toda su vida adulta. Este capítulo no ofrece una conclusión definitiva, porque los hechos verificables muestran una historia hecha más de decisiones que de actos visibles, más de renuncias que de conquistas. Lo que sí deja claro es que el tiempo no diluyó el respeto ni la memoria, solo las acomodó en un espacio donde ya no exigían resolución.
Y mientras el relato público parecía cerrarse con despedidas formales y homenajes, en el ámbito privado aún quedaban palabras no dichas y reflexiones pendientes, especialmente aquellas que Flor decidió compartir solo al final de su vida, no como escándalo, sino como una forma de ordenar su propia historia antes de partir. Un gesto que abriría una última etapa de esta narración, donde el legado y la verdad íntima comenzarían a cruzarse de manera inevitable. El tramo final de esta historia no ocurre en escenarios ni en estudios de grabación. Sucede lejos del ruido público, cuando la memoria deja de servir a la imagen y empieza a responder solo a la conciencia, porque fue en los últimos años de vida de Flor Silvestre cuando surgieron reflexiones que no buscaban corregir el pasado, sino ordenarlo, darle sentido sin alterar los hechos verificables que habían definido su camino personal y artístico. No hubo entrevistas reveladoras ni declaraciones formales, solo conversaciones privadas donde el énfasis no estaba en nombres propios, sino en decisiones humanas asumidas con plena responsabilidad. Flor habló, según testimonios indirectos y coherentes entre sí, de la complejidad emocional que acompaña incluso a las vidas más estables, una reflexión general que no contradecía nada de lo vivido junto a Antonio Aguilar, a quien siempre reconoció públicamente como su compañero de vida y proyecto familiar. Esa coherencia nunca se rompió, y es precisamente por eso que cualquier lectura posterior debe partir del reconocimiento de una verdad central. Su matrimonio y su familia fueron el eje de sus decisiones, incluso cuando la vida interior ofrecía matices más complejos. La figura de Leo Dan aparece en este tramo final no como protagonista de un romance oculto, sino como parte de una experiencia emocional no desarrollada, una posibilidad reconocida y conscientemente limitada, algo que, lejos de restar, añade una capa de humanidad a una trayectoria muchas veces idealizada. No existen documentos donde Flor declare un amor consumado ni intenciones frustradas. Lo que sí existen son patrones claros de conducta, respeto sostenido, distancia voluntaria y una renuncia compartida que se mantuvo intacta durante décadas. La muerte de Flor en 2020 cerró definitivamente la posibilidad de aclaraciones directas, y fue entonces cuando surgió la tentación colectiva de llenar los vacíos con conclusiones apresuradas. Sin embargo, al revisar los hechos comprobables, emerge una narrativa menos espectacular, pero más sólida. Dos personas sensibles, conscientes del impacto de sus decisiones, que optaron por no alterar estructuras familiares ni personales ya consolidadas. Esa elección, sostenida en el tiempo, constituye en sí misma una declaración ética. El legado de Flor no se define por aquello que pudo haber sentido, sino por cómo decidió vivir con esos sentimientos sin convertirlos en acciones que contradijeran sus valores. En un medio donde la exposición suele confundirse con autenticidad, su conducta demuestra que la reserva también puede ser una forma de verdad. Leo Dan, por su parte, mantuvo una coherencia similar, evitando siempre capitalizar interpretaciones personales y dejando que su obra hablara desde un lugar universal, no confesional. Con el paso de los años, esta historia dejó de ser un rumor aislado para convertirse en una reflexión más amplia sobre la naturaleza del honor, la renuncia y la madurez emocional. No hay héroes ni villanos, solo personas reales enfrentando dilemas que no admiten soluciones simples. Esa lectura, lejos de disminuir a sus protagonistas, los acerca, porque muestra que incluso las figuras más admiradas atraviesan conflictos silenciosos que no siempre buscan resolución pública. Este capítulo no pretende cerrar una verdad absoluta, porque no existe tal cosa cuando se habla de vida interior. Lo que ofrece es una comprensión más honesta de cómo se construyen ciertos silencios y porque algunos vínculos, aun sin desarrollarse, dejan huella. La historia de Flor Silvestre, leída desde esta perspectiva, no pierde brillo, lo redefine, mostrando que la grandeza no siempre está en lo que se conquista, sino en lo que se decide proteger, incluso cuando nadie aplaude esa decisión. Y así, entre memoria, respeto y coherencia, el relato llega a este punto, no como un final definitivo, sino como una invitación a mirar el pasado con menos juicio y más comprensión, entendiendo que algunas verdades no necesitan ser proclamadas para haber sido profundamente reales. Si esta historia te hizo pensar o te despertó una curiosidad que no habías considerado antes, ahora quiero leerte. Déjame en los comentarios una curiosidad que conozcas sobre Flor Silvestre, Leo Dan o la música de esa época. Y dime también desde qué país o ciudad nos estás viendo, porque estaré respondiendo comentarios destacados. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos, donde seguimos explorando historias reales con contexto y respeto. Cuando termine este video, haz clic en los contenidos sugeridos que aparecerán en pantalla, porque están conectados con este relato y te ayudarán a entenderlo aún mejor.
Y si crees que este video merece llegar a más personas, compártelo, porque estas historias solo siguen vivas cuando alguien más decide escucharlas.